Quiero agradecer al Secretariado de Espiritualidad esta nueva invitación a transitar en este año el itinerario de formación, de reflexión y de oración. El título es En tiempos difíciles, ver con los ojos de Jesús. Qué gran desafío y qué hermosa posibilidad. La parte que a mí me toca intenta reflexionar nuestra relación con los demás en este tiempo, no solo en el presente, sino también a futuro. Tiene como centro la respuesta de Jesús al doctor de la ley en la parábola del buen samaritano y también los gestos de María como aquella que ha encarnado en su vida la caridad. En pocas palabras, si nosotros cambiamos la forma de ver según el Evangelio, probablemente las cosas también cambien de forma. Vamos a intentar entonces con estos dos elementos reflexionar sobre nuestra propia vida. Como bien decía, Lucas 10, del 29 al 37, presenta al doctor de la ley que para justificar su intervención le hace esta pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Un pasaje sumamente conocido, claro y directo. Es fundamental para captar que Jesús no viene a inventar una nueva religión, sino que viene a manifestarnos en qué consiste la verdadera experiencia religiosa. Por otro lado, este texto es sumamente desarrollado, yo no lo voy a agotar, y de un modo bello en su última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Justamente la hermenéutica, o por así decir, la clave de lectura de la realidad que el Papa propone es esta, la parábola del buen samaritano. Los invito entonces a que aprovechen esta hermosa encíclica del Papa Francisco, que sabe leer muy bien los signos de los tiempos y dar pistas para seguir caminando según Jesús nos propone. La caridad nos revela dos cosas: un movimiento descendente, que es justamente el amor de Dios en Jesucristo a nosotros, e inmediatamente la respuesta que esto exige, un movimiento ascendente. Es la caridad que exige de nosotros también amar a Dios sobre todas las cosas. Pero recordemos que en esta respuesta hay una novedad también de Jesús: amar al otro como a uno mismo. El amor entonces también es difusivo. Y en estos tiempos de pandemia yo me animo a decir que si algo hay que contagiar es justamente el amor, o si algo hay que contagiar es la experiencia de Cristo. Solo el amor domina el miedo. Solo el temor de Dios hace que verdaderamente no haya miedo. Allí donde hay amor, no hay miedo. El amor a Dios y el amor al prójimo no pueden separarse entonces. O digámoslo de otro modo, el que no ama al prójimo no tiene una verdadera experiencia religiosa. Esto ya lo decía el Antiguo Testamento, textos que justamente cita el mismo Jesús, pero en sus labios el Nuevo Testamento lo reafirma y lo confirma. Así la caridad ya no es simplemente una ley, o podríamos decir es más que una ley. Es el desafío de nuestra propia conciencia moviendo la libertad al bien. A Jesús le gusta cambiar muchas veces las reglas de juego, y allí es donde cambia nuestra idea sobre quién es el prójimo. El curista pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús da vuelta a la pregunta, preguntando a su vez: ¿quién de estos tres se hizo prójimo del herido? Allí entonces nos dice que prójimo no es para mí el otro, sino que prójimo soy yo, cuando me acerco al otro y lo ayudo. El desafío no está en pasarse la vida sabiendo a quién tenemos que ayudar, sino en hacernos nosotros ayuda de todo aquel que necesita. Cambia las reglas del juego. Y cuando Jesús cambia las reglas del juego, cambia la forma de ver. Jesús nos dice de quién debemos hacernos prójimo en primer lugar. ¿A quién debemos acercarnos y ayudar? A todos. La respuesta es clara, como la misma parábola: el caído, el herido, al que sufre violencia, hoy diríamos a los despojados de sus derechos de persona. No importa su nombre, ni su patria, ni su edad, ni su religión. De hecho, Jesús propone un hombre asaltado, uno cualquiera, que al no tener ni nombre ni patria,
personifica a la humanidad. Allí donde un hombre sufre, Dios también sufre. La caridad posee una dimensión universal, pero una cualidad particular que es la proximidad. Esta es una difícil tensión que siempre vamos a tener que resolver. Universal, amar a todos, comenzando, y esta es la cualidad, por los que tenemos más cerca. Amor por cada hombre que se vuelve prójimo en el acto de donarse de manera acogedora. Un hombre, simplemente un ser de rostro humano, o va a decir el Papa en su encíclica, alguien que tiene la misma carne que yo. Son dos caminos revolucionarios, uno en el concepto de prójimo, otro en el orden de preferencia. A la vez que Jesús hace una dura crítica en la parábola a la religiosidad sin prójimo, ¿dónde aparece la dureza en los personajes que Jesús elige? Un sacerdote y un clérigo, de quienes hubiéramos pensado espontáneamente tenía que surgir el gesto. La religiosidad sin prójimo tergiversa el mandamiento de Dios. Es falsa. No sirve pasar de largo porque es desconocer a los otros en su dignidad. Y allí es donde Jesús abre la puerta de la vida, por así decir, a los mal vistos. El samaritano es símbolo del hereje, del rechazado, tanto que el doctor de la ley no se atreve ni siquiera a pronunciar la palabra maldita, el samaritano. Cuando Jesús le pregunta quién se hizo prójimo, no se anima a responder directamente, sino que busca un atajo y dice, el que tuvo compasión de él. Diríamos nosotros, uno que ha osado ir más allá de la ley, destruyendo las barreras étnicas de la religión y de las naciones. Queda claro qué es lo que hay que hacer para tener entonces vida en abundancia y vida eterna. Y aquí es donde tomo algunos gestos en los que también vamos a identificar a María. Primero, el samaritano lo ve, los ojos, se hace vecino, las manos, y tiene compasión, el corazón. Es sintonizar con el otro, con su pathos, su empatía, su simpatía, entrar en su forma de sentir, tomarla consigo y llevarla juntos. Esta es una idea también muy desarrollada por el Papa Francisco en la encíclica, llevar la vida juntos. Hacerse prójimo del necesitado es tener compasión, dar de lo que uno tiene y no de lo que a uno le sobra, ayudar a los vulnerados en sus derechos, pero sobre todo en su dignidad. Concluye el texto diciendo, pues anda y haz tú lo mismo. Quien se hace prójimo del necesitado tiene la vida asegurada. La corresponsabilidad por la que clama nuestro tiempo eclesial y cultural exige una honda y valiente conversión. De esto se trata. La cuestión para tener vida no está en si alguien busca a Dios o no, sino en si lo busca donde Él mismo dijo que estaba. Esto nos hace recordar a María y Jesús en el templo, cuando Jesús dice, estoy haciendo las cosas de mi Padre, el desconcierto de la Virgen, y vamos a ver su respuesta. La eficacia es reclamada por la parábola. No basta hacer cualquier cosa para salir de la situación o compromiso. Hay que realizar un análisis de la necesidad concreta, personal, social, material, afectiva. Hay que responder y resolverla. Y esto nos hace pensar a María en Caná. Son exigencias salir del propio camino y entrar respetuosamente en la vida del otro. Detenerse ante la vida maltratada, la barca maltratada por la tormenta, la iglesia maltratada por las tormentas de afuera y también las de adentro. Abrir los ojos y guiarse sin prejuicios, tener un corazón compasivo y un actuar inteligente. ¿A qué nos hace pensar? A María cuando visita a su prima Isabel. Bien, hasta aquí la parábola del buen samaritano. Miremos a María, que también nos puede ayudar justamente a cambiar la forma de ver para que las cosas cambien de forma.
En su primera encíclica, el Papa Benedicto XVI en 2005, Deus Caritas dedica unos números especialmente a María como modelo de caridad, que nos va a hacer mucho bien. Sigamos entonces el pensamiento del Papa y aprovechemos la reflexión. Cito al Papa, número 41 de la encíclica. Entre los santos sobresale María, Madre del Señor y espejo de toda santidad. El Evangelio de Lucas la muestra atareada en un servicio de caridad a su prima Isabel, con la cual permaneció unos 3 meses para atenderla durante el embarazo. Fin de la cita. Reflexionemos. María e Isabel se encuentran al margen de la ley social. Recordemos, María no tiene relación y está embarazada. Su prima es anciana y sabemos lo difícil de un hijo con padres ancianos en la Sagrada Escritura. Ambas deben haber sentido conmoción y dudas. ¿Qué hacemos? Como quizás nosotros durante todo este tiempo. Sin embargo, se establece un vínculo. Es el vínculo entre María e Isabel los que les va a dar una respuesta y una posibilidad. Se aceptan mutuamente, no se juzgan según lo que la sociedad impone a cada una. Entienden que algo nuevo está creciendo en ellas. ¿Dónde crece lo nuevo? En el interior, en la vida que están gestando. Y cuando han compartido lo que les oprime el corazón, se sienten fortalecidas. Qué importante para nosotros en este tiempo, ver qué hay adentro, compartirlo y así entonces en el vínculo con otros fortalecernos. Miran la vida desde una nueva perspectiva justamente y el miedo se transforma en alegría. Canta mi alma la grandeza del Señor. Es dentro donde laten todas las fuerzas que percibimos para salir adelante. También en este tiempo, la solución no va a venir desde afuera. Cuando no acudimos a ellas, es fácil sentirse víctimas de la vida, del destino, de Dios, y muchas veces terminamos enojándonos y responsabilizando a los demás. Nos aferramos al sufrimiento, que es justamente el rechazo del dolor, y nos privamos de madurar, que es la integración del dolor. Cito al Papa. Con ocasión de esta visita, proclama mi alma la grandeza del Señor, dice María, y con ello expresa todo el programa de su vida. No ponerse a sí misma en el centro, sino dejar espacio a Dios, a quien encuentra tanto en la oración como en el servicio al prójimo. Solo entonces el mundo se hace bueno. Reflexionemos, fin de la cita. A veces duele el aparente silencio de Dios. Pero no olvidemos que Dios fecunda el silencio del que escucha, como la Virgen, no solo de quien se queda callado o pasivo. Y a veces nos confundimos. Fecunda el silencio del que escucha la palabra de Dios. Cuando aceptamos la palabra de Dios y no cuando queremos acomodarla a nuestras estructuras, entonces verdaderamente obedecemos. Cito al Papa. Es una mujer de esperanza. Solo porque cree en las promesas de Dios y espera la salvación de Israel, el ángel puede presentarse a ella y llamarla al servicio total de estas promesas, a la vez que es una mujer de fe. Dichosa tú que has creído, le dice Isabel. El Magnífica es un retrato de su alma, por decirlo así. Está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Así se pone de relieve que la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. ¿Es la palabra de Dios también nuestra casa? Habla, piensa con la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto además que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Fin de la cita. Reflexionemos. La fe y la esperanza le dieron a María coraje para superar las dificultades y perseverar en la adversidad. Pero también es cierto que la fe y la esperanza no quitan el sufrimiento, no solucionan todos los problemas, pero con ellas es posible que algo cambie para bien. Cuando cambiamos la forma de ver, es probable que las cosas también cambien de forma. Cito al Papa.
Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. María es, en fin, una mujer que ama. Lo intuimos en sus gestos silenciosos. Lo vemos en la delicadeza de Caná, lo vemos en la humildad con que acepta ser como olvidada en la vida pública de Jesús. Fin de la cita. Reflexionemos. Al repasar la vida de la Virgen nos preguntamos, ¿a quién pertenecemos? Esta es la cuestión más importante en la vida espiritual. ¿Pertenecemos al mundo con sus preocupaciones, sus urgencias y emergencias? ¿O a Dios y a su pueblo? Obvio, no se excluyen, pero debemos jerarquizar, como en la parábola del buen samaritano. Pensemos hoy dónde están nuestros pensamientos y sentimientos, porque donde estén, revelan a quién pertenecemos. Mirar a María es acercar lo divino a nuestro ambiente cotidiano, ver la acción de Dios bajo una luz humana. La Virgen nos invita a pertenecer a Dios. Miremos los ojos de la Virgen, como el samaritano lo vio. La Virgen mira a la vez hacia adentro y hacia afuera. Adentro porque conservaba la palabra en su corazón. Afuera las necesidades del mundo, como en Caná. Ve lo eterno en lo temporal, lo duradero en lo pasajero, lo divino en lo humano. A veces se nos va la vida deseando que nos miren. La Virgen invirtió la suya para no alejarse de la mirada de Dios. No dejó que sus ojos se volvieran envidiosos, celosos o ingratos. María, recordemos, fue la primera en ver a Dios y en convertirse en reflejo del rostro de Cristo, nuestra paz. La paz comienza por una mirada respetuosa que reconoce en el otro a una persona y en cada persona a Dios. Las manos, sobre todo, ofrecieron salvación. Con sus manos no obligó, presionó o exigió. Creó espacio y momentos oportunos. Manos de pobre, de refugiada, de agobiada. Manos de paciencia. Donde se cerró una puerta no se quedó llorando por los rincones. Dio media vuelta y emprendió un nuevo camino. No vio las dificultades como problemas, más bien María las entendió como desafío. El corazón de la Virgen, propio de María, la cordialidad. Lo recibido lo entrega, lo visto lo revela, lo oído lo cuenta. Tuvo a Jesús, pero no lo retuvo. A veces parece que la Virgen no nos mira. María siempre nos ve. Nos ve con los mismos ojos que ve a Jesús. Posemos en este tiempo la mirada sobre María. Nos abre caminos nuevos para descubrirla como Madre de Jesús, Madre nuestra y a nosotros como hermanos. Hoy hay un fuerte llamado a la conversión en este tiempo que nos toca vivir. Muchas veces dicha conversión comienza o tiene como punto de partida la mirada misericordiosa, que como en la parábola del samaritano en María, se posa sobre la miseria y la muerte del otro, individual o comunitaria, y abre el corazón, que también tiene razones. Sabiduría salvadora es mirar a los otros. La sabiduría parte de una forma de pensar nueva, que nos llama a aceptar en estos tiempos de incertidumbre y perplejidad como factores básicos frente a dogmas, normas, caminos por demás conocidos que pretenden facilitar la ruta y apoyan la comodidad y la tranquilidad de conciencia. Finalmente, como propuesta, descubramos a la luz de la vida de la Virgen, de la parábola del buen samaritano, qué actitudes de autodefensa, de recelo, de evasión adoptamos ante quienes pueden perturbar nuestra tranquilidad, a quienes sentimos como una amenaza a nuestro estilo de vida. El Papa Francisco en Fratelli Tutti 70 dice: es la hora de la verdad. Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros. Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros. Termino citando entonces el punto 8 de la encíclica. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura.
Gracias por este momento compartido. Como el buen samaritano, como la Virgen, cuando cambiamos nuestra forma de ver y lo hacemos según la palabra de Dios, probablemente ahí esté la clave para que las cosas también cambien de forma. Que la Virgen nos cubra con su manto.